Hey. What took you so long? Hola chicos, acabamos de conocer algunas cosas básicas sobre el universo y el planeta Tierra. Sin embargo, hay un interrogante mucho más importante y es entender de dónde venimos nosotros. Para ello, el día de hoy vamos a conocer desde la teoría de la evolución cómo ha sido el proceso de desarrollo del hombre, desde sus etapas primitivas hasta la actualidad. En la evolución del planeta Tierra existen 3 eras geológicas importantes. Ellas son el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico. La era Paleozoica sucede hace 541 millones de años y una de sus características importantes es que empiezan a aparecer las primeras formas de vida. Ellas son algunos peces, esponjas o gusanos. Además de eso, nuestra Tierra va a tener territorios los cuales van a ser poblados por plantas y a su vez animales tetrápodos. ¿Qué quiere decir esto? Animales que cuentan con 4 extremidades en cambio de aletas. El Paleozoico inicia con la desintegración de un supercontinente llamado Pannotia, pero finaliza con la creación de uno nuevo, el cual conocemos como Pangea. Por otro lado, en la era mesozoica encontramos los ancestros de los animales modernos, es decir, aquellos que existen en la actualidad. Entre ellos podríamos encontrar, por ejemplo, como uno de los reyes a los dinosaurios, los cuales se extinguieron por una situación caótica. Un meteorito que cayó en la superficie terrestre y creó un lugar llamado el Golfo de México, pero su impacto fue tan importante para la Tierra que cambió su ambiente y las condiciones climáticas, haciendo que muchas especies, entre ellos los dinosaurios, desaparecieran con el tiempo. Aunque no solamente esto fue lo importante durante el Mesozoico, también este supercontinente del que acabamos de hablar, es decir, la Pangea, empezó a dividirse con el movimiento de las placas tectónicas. Después de cientos de años, miles de años, se empezaron a crear los continentes que hoy conocemos. Y finalmente tenemos la tercera era, la cual se conoce como el Cenozoico. En esta era vamos a encontrar algo muy importante, y es que la evolución de las especies va a crear a los mamíferos, de los cuales van a surgir los primates. Estos mamíferos surgieron 66 millones de años atrás y los primates 30 millones de años. A toda esta etapa la conocemos como la prehistoria y de hecho es una de las etapas más curiosas, pues aunque tiene una gran cantidad de tiempo entre su inicio y su finalización, conocemos muy poco acerca de ella. ¿Pero por qué creen ustedes que sucede esto? El proceso de evolución humana data de 3 millones de años hacia atrás. Sin embargo, como decía, conocemos muy poco desde esta época hasta la invención de la escritura y es precisamente porque no tenemos un registro material que nos permita conocer históricamente cuáles fueron los sucesos. La única posibilidad que tenemos en estos momentos tiene que ver con la comunidad científica y los distintos hallazgos que ellos hagan dentro de sus excavaciones arqueológicas. Pero ¿cómo se llegó a todo esto si hasta hace 200 años en Europa se creía todavía la versión más sencilla de la creación y evolución del hombre? Es decir, Adán y Eva, Dios creando el mundo en 6 días y descansando el último, y a su vez creando todo lo que acompañará al hombre. Pues en 1831 un joven decide embarcarse abandonando los estudios porque era bastante inquieto. Ese joven fue Charles Darwin. El barco en el cual se encontraba tenía un propósito y este era cartografiar el mundo, es decir, crear mapas de los distintos lugares que componen el territorio de nuestro planeta. Sin embargo, el propósito de Darwin era completamente distinto. Lo que él hacía una vez llegaban a un nuevo lugar era bajarse, encontrar un ambiente natural, empezar a dibujar las distintas especies que encontraba y hacer una descripción física de ellas. De este modo fue como 5 años después se encontraba Charles Darwin en su estudio con una cantidad impresionante de material y de dibujos, los cuales empezó a unir y dio cuenta de un nuevo libro que iba a crear tiempo después. Para 1859 da a luz un libro que se llama El origen de las especies, el cual es escrito por Darwin y nos viene a hablar de cómo estas especies han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Tienen unos ancestros miles de años atrás,
pero además de eso evolucionaron porque han sido capaces de adaptarse a un entorno. Principalmente se dio cuenta de ello viajando a unas islas llamadas las Islas Galápagos, en las que encontró unas tortugas y unas aves que tenían unos cambios en su fisonomía que permitían identificar el proceso de adaptación que habían tenido en esta isla, ya sea por un cambio en las mandíbulas o en los caparazones en el caso de las tortugas, o en el caso de las aves por su pico alargado o las patas que poseían. Para dar un ejemplo más cercano a ustedes, piensen en los cocodrilos. En ese entonces el mundo acuático constaba de peces, los cuales desarrollaron branquias y aletas para poder moverse en su entorno. Sin embargo, la búsqueda de alimento motivó a encontrar nuevos lugares y la tierra generó nuevos cambios en estos peces. Así, las aletas fueron transformadas en extremidades y se crearon estos animales, los reptiles. ¿Pero qué otra especie crees tú que evolucionó? Piensa cómo eran antes los perros, los gatos, los caballos. Pero bueno, todo esto que tiene que ver con los hombres. En la realidad se puede encontrar que el hombre ha tenido un proceso evolutivo y un parecido con los simios. Sin embargo, esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque nosotros no venimos de los monos, aunque somos de una familia distinta pero muy parecida. El hombre se desarrolla en África, más propiamente en un lugar conocido como el Valle del Rift. ¿Pero qué tiene de especial este lugar? África era una zona selvática y además de esto tropical. Sin embargo, con el paso del tiempo el oeste de África empezó a secarse. La lluvia hizo que las condiciones climáticas y territoriales cambiaran. Es por eso que se pasó en el Valle del Rift de tener una zona selvática a una zona de sabana tropical. Es de este modo como un animal que se encontraba en los árboles tuvo la necesidad de bajar de ellos y empezar a buscar nuevas condiciones. Ese animal se le conoce hoy como el eslabón perdido. ¿Y por qué tiene este nombre? Porque la comunidad científica no ha logrado comprobar realmente, mediante un hallazgo, que haya existido. Se trata de aquella pequeña parte en la cadena evolutiva que no ha permitido a la comunidad científica comprobar efectivamente que esa evolución por parte de los homínidos existe en su totalidad. Sin embargo, cuando esto se une con hallazgos un poco más recientes, se encuentra que este animal al bajar de los árboles tuvo una primera necesidad y es andar o caminar. Pero para ello tuvo que ponerse de pie, es decir, se volvió un animal bípedo. Pero claro, pensemos, ¿y para qué necesita ser un animal bípedo? Pues en la sabana los pastos eran bastante grandes y él tenía que levantarse, ganar altura para tener un mayor campo de visión, saber si era acechado por algún animal o podía cazar algún otro que estuviese bastante cerca. Además de eso, los científicos comprobaron que fue necesario este cambio, porque el caminar solamente con dos extremidades hace que este animal gaste mucha menos agua y por tanto menor energía. Es de este modo como nace el Australopithecus, el cual se divide en distintas partes. Sin embargo, se hizo muy famoso por un hallazgo que se realizó de una niña que medía aproximadamente 130 centímetros y el nombre que se le puso fue de Lucy. Pero bueno, ¿y por qué se le puso Lucy? Porque este arqueólogo, mientras encontró este hallazgo, escuchó de fondo en la radio una canción de los Beatles llamada Lucy in the Sky with Diamonds. De todos estos Australopithecus, el más famoso y conocido porque probablemente descendamos de él es el Australopithecus africanus, y fue precisamente él quien se encontró en la sabana del Valle del Rift. Es así entonces como nace el género Homo, y 2,3 millones de años atrás tendremos el primero de ellos, es decir, el Homo habilis. Este homínido fue el primero con la capacidad de utilizar herramientas, y muy probablemente lo hizo gracias a la caza. Piensen ustedes que se encontraba frente a un animal el cual salió huyendo y para tratar de atraparlo lanzó una roca la cual lo noqueó y lo dejó tirado y pudo ser alimento de él por un par de semanas. De esta forma, el Homo habilis pudo entender que la roca se podía utilizar como una herramienta y que incluso se podía modificar, pues tallándola se le creaba un filo y con ella se podía utilizar una herramienta llamada el guijarro, la cual utilizaba no solamente para cortar la piel de los animales, sino también la carne. Entonces, gracias a las herramientas, el Homo habilis no solamente pudo alimentarse, sino que también consiguió la piel suficiente para fabricar vestidos y protegerse mediante el calor. Avanzando un poco más en el tiempo,
Hace 2 millones de años apareció una nueva especie de homínido. A este se le conoce como el Homo erectus. No solamente pudo manipular el fuego para crear nuevas herramientas, sino que también empezó a desplazarse entre distintos continentes. El primero fue Asia, más propiamente un país que hoy conocemos como Indonesia. Pero ¿cómo logró desplazarse tantos kilómetros a pie? Justamente el cambio que tuvo en su evolución se lo permitió, y es que ser Homo erectus implica que nuestra columna va a estar totalmente recta y vamos a tener muchas más posibilidades de adaptarnos a ese entorno. De esta forma el Homo erectus empieza a recorrer el mundo y después de Asia llega a Europa, donde va a tener también otro proceso de adaptación que lo hará cambiar al Homo neandertal. Pero ¿qué cambios tuvo? El color de la piel, el color del pelo o incluso la aparición de este en lugares de la cara fue gracias al frío que se daba en este lugar. Entonces el Homo erectus va a tener 3 procesos de evolución. El primero se trata precisamente del momento en el que llega a África. El segundo se trata cuando llega a Europa y se convierte en Homo neandertal, pero el tercero es en el mismo África, cuando va a tener un cambio al Homo sapiens. Este Homo sapiens con el tiempo también empezará a explorar nuevos lugares y migrando se dará cuenta de todas estas evoluciones que han tenido los homínidos. Sin embargo, hoy podríamos decir que la mayoría de las personas tienen una composición genética propia de los Homo sapiens, pero muy pocos tienen algo de neandertal. ¿Y qué pasó con todas las especies que existían entonces en el planeta? ¿Será que existió una gran guerra entre todos estos homínidos? ¿Creen ustedes que el Homo sapiens, por adaptación, como decía Charles Darwin, fue lo suficientemente fuerte o hábil para lograr superar a los demás y no extinguirse como ellos? Si les gustó este video, no olviden suscribirse, dejar un like y nos vemos en el próximo.